Es importante recalcar, o sea, cuál es la relación entre estos tratados bilaterales de protección de inversiones con otro tipo de tratados internacionales como son los tratados de libre comercio. Hay una relación. ¿Por qué? Porque la mayoría de los tratados de libre comercio, los TLC, tienen capítulos de protección de inversiones. O sea, los capítulos de inversión son básicamente los TBI, digamos, los tratados bilaterales de inversión. El tratado bilateral de inversión lo que hace es proteger al capital privado extranjero cuando es una inversión extranjera y viene al país, ¿sí?, para, o sea, desplegar esa inversión, para colocar esa inversión. Ahí se le dan garantías, ¿sí?, se le dan ciertos derechos a ese capital extranjero como para que no se sienta vulnerado frente a las medidas que puede hacer el Estado. Las cuestiones que pueden llegar a parecerse, digamos, o asimilarse dentro de los tratados de libre comercio, precisamente lo que hacen los TLC es incorporar estas reglas de protección de inversiones para cualquier tipo de sector. En el caso de Ecuador, con la auditoría que hicimos en la Caitiza, por ejemplo, descubrimos que Ecuador tenía más tratados de los que Ecuador creía que tenía firmados. O sea, ellos sostenían que tenían 26 tratados firmados, nosotros descubrimos un par de tratados más, o sea, hasta 30 tratados. Eso quiere decir que se descubrieron, gracias al trabajo de la auditoría de la Caitiza, más relaciones jurídicas de las que el Estado preveía que podía llegar a protegerse, o sea, podían llegar a caerle más juicios porque simplemente ignoraba que tenía esos tratados en vigor. La experiencia en Ecuador respecto de la auditoría de los tratados de inversión fue una experiencia importante. Ahí hubo una decisión de política del presidente Rafael Correa de analizar el impacto de los tratados bilaterales de inversión y también de los capítulos de los tratados de libre comercio en materia de inversiones, para ver cuál era el efecto que tenía sobre la distinta realidad social que hay en el país allá en Ecuador. Para eso el Poder Ejecutivo Nacional lo que hizo fue conformar una comisión independiente, una comisión de auditoría, conformada tanto por investigadores ecuatorianos y académicos ecuatorianos, como también académicos a nivel internacional. La mayoría éramos de América Latina, del ámbito de América Latina, pero también había más allá de la región. Se conformó la comisión con 12 miembros, de los cuales la amplia mayoría, 8 de ellos, eran precisamente personas, digamos, investigadores y académicos que provenían por fuera de la estructura del Estado ecuatoriano, y después 4 ministerios que estaban afectados a los temas relativos a inversión. Hicimos investigaciones, yo conformé parte de esa comisión de auditoría, la Caitiza, y realizamos investigaciones tanto en los tratados de inversiones como en el sistema de arbitraje, esto es, todas las demandas que se hicieron, que se recibió por parte del Estado ecuatoriano ante organismos internacionales como el CIADI y otro tipo de centros de arbitraje. O sea, hay varios resultados de esas investigaciones de auditoría. Se entregó un informe final que está pronto a publicarse y básicamente lo que pudimos hacer es que descubrimos más tratados de inversiones que eran de los que el Estado ecuatoriano entendía que conocía. Analizamos todas las cláusulas más importantes de esos tratados bilaterales de inversión, analizamos también cuáles son los alcances, ¿sí?, los posibles alcances de esos tratados, los efectos cruzados entre los tratados. También indagamos cada uno de los casos para tratar de analizar cuál era la situación de Ecuador frente al sistema de arbitraje, las amenazas que pueden hacer las empresas transnacionales y dónde habían venido, digamos, las principales demandas en los sectores más involucrados, y también los posibles escenarios en donde el Estado podía llegar a verse amenazado. Esto no necesariamente, digamos, es una defensa que el Estado necesita, digamos, como para saber en qué situación está frente a las exigencias que puede tener el capital extranjero en las inversiones en el territorio de un país pequeño como es Ecuador, sino también cómo las empresas transnacionales y las inversiones extranjeras pueden vulnerar los derechos de las poblaciones locales. O sea, en ese sentido hay
un impacto que va más allá de la cuestión específica que puedan decir los tratados, de cómo las empresas son lo suficientemente responsables o no respecto de el ejercicio y las consecuencias que esa inversión trae para la población concreta en el terreno, en el llano. Entonces, eso, o sea, un trabajo así de la auditoría, un trabajo de auditoría tanto en materia económica como también en materia jurídica, es importante también para replicarlo no solamente en países como Ecuador, que tuvo, digamos, la idea la avanzada como para hacer esta iniciativa, sino también replicarlo en los distintos países en donde han sido fuertemente afectados por demandas por parte de las empresas transnacionales dentro de los centros de arbitraje como el CIADI, la reglas UNCITRAL, la Cámara de Comercio de Estocolmo, la Corte Permanente de Arbitraje, etc. O sea, hay mecanismos cruzados que protegen a estas inversiones y que lo que hacen es darle más garantía de las que puede contar la propia población para poder defender sus derechos. Entonces, es necesario rebalancear esa situación, tanto en materia legal como también en una situación política, para tratar de evitar los abusos por parte de las empresas a nivel internacional. Es necesario, cuando se afectan los derechos de las poblaciones, hacer este tipo de trabajo como para poner blanco sobre negro y ver cuáles son el estado de situación, o sea, que es el objetivo de una auditoría, como para poder desarrollar mejores y más armas de defensa, tanto para el Estado como para la población. Otra de las cosas que también se pueden rescatar de este trabajo de auditoría es que es aplicable tanto a los tratados de protección de inversiones como a los TLC, tanto de viejo perfil como los que se están negociando y firmando a raíz, en estos momentos. Entonces hay un entrecruce entre negociaciones y tratados de libre comercio que es necesario ver, porque todos tienen cláusulas que pueden ser comunes y todos abren la posibilidad para poder aplicar cláusulas de otros tratados. Ese tipo de cláusulas son llamadas la cláusula de la nación más favorecida. Entonces, esos tratados incorporan o tienen esas cláusulas porque son naturales esos tratados. O sea, todos los tratados de libre comercio tienen ese tipo de cláusulas porque están formateados de esa manera. Entonces, para poder ver cuáles son las posibles consecuencias y evitar que el Estado se encuentre en el dilema de tener que elegir entre la protección de la inversión para evitar una demanda internacional por parte de las empresas transnacionales que son beneficiadas por estos tratados y elegir frente a una nueva regulación, una nueva, mayor o mejor regulación a la que puede llegar a tener. O sea, esto es lo que el Estado se encuentra frente a ese dilema. Tiene que elegir entre una de las dos posturas. O garantiza mayores derechos a la población y viola o hace que la transnacional se sienta afectada por esa nueva medida y en consecuencia la transnacional demandará al Estado a un foro de arbitraje internacional, o lo que hace es garantizar la protección de esa inversión para evitar la demanda y dejar los derechos de la población desprotegidos. Entonces, ahí el Estado se encuentra precisamente en eso que decía, que es un dilema, no hay una salida. Entonces, en donde tiene que optar, o si quiere evitar la demanda de las transnacionales a nivel internacional, o si quiere garantizar mejores y mayores derechos a su población.